Tengo una pregunta que sería bueno que cada uno se la plantee a sí mismo, y es si lo que nos motiva a hacer las cosas en la vida proviene de una fuente de odio o proviene de una fuente de amor. ¿Y qué debería ser? O sea, ¿qué es y qué debería ser? Personalmente, muchas veces me pasó que lo que me generó la acción fue la bronca y no el afecto o el cariño. Por ejemplo, cuando uno ve una injusticia, ve una actitud desagradable, ve algo que está mal o algo equivocado, entonces uno se arma de fuerzas. No, esto no puede ser, no lo podemos permitir. Entonces genera en nosotros un impulso para actuar. A mí me pasa muchas veces. ¿Está mal? No está mal. Muchas veces uno toma conciencia de lo que hay que hacer por lo malo que ve en la sociedad. Pero en realidad eso sería como actuar por un efecto no auténtico y que no se origina en nosotros mismos. En realidad uno tendría que generar sus acciones en función de lo que es y no de lo que el otro provoca en mí. Cuento esto por algo interesante que tiene que ver con la identidad judía, que lo hablamos en otro ámbito esta semana. Todos conocen la historia de Jacob y Esab. Jacob nace tomado del talón de su hermano Esab. Así nacieron los hermanos mellizos. Y por eso efectivamente le pusieron el nombre de Jacob. ¿Por qué le pusieron Jacob? Porque tomó el Akeb, en hebreo significa el talón de su hermano. Y toda su vida parecería como que esta historia viene también a poner de manifiesto una actitud de interacción entre Jacob y Esab. Siempre Jacob estaba reaccionando a lo que Esab hacía. Él era el mayor y Esab lo odiaba a Jacob y le quitó las primogenituras, le quitó las bendiciones del padre. Siempre como que estaba en el talón de su hermano, reaccionando en función de su hermano. Después Esab lo quiso matar y él se movilizaba de un país al otro, incluso se escapó, fue, se casó, todo como consecuencia, o sea que su vida era una consecuencia de cómo interactuaba su hermano en él. Al final la vida, ¿qué es él? ¿Una proyección del hermano? ¿Una reacción de la sociedad? ¿Yo soy lo que la sociedad interactúa en mí y toca ciertos botones y así soy? ¿O soy, lo que tengo adentro porque Dios y mi naturaleza me lo hace llevar a cabo y poner de manifiesto? En un momento determinado del relato de la historia de Jacob y Esab, hay un relato bíblico que Jacob se enfrenta con un ángel, que los jajamín dicen que era el ángel o era una visión profética que tuvo Jacob, que se enfrenta con su hermano Esab en una visión. Y ahí Dios le dice, basta, tu nombre no se va a llamar más Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Basta de ser el Jacob, el que está en el talón de tu hermano. A partir de ahora tenés que ser Israel, tenés que ser un Israel y la palabra yashar, recto. Tenés que ser vos el que rija tu vida. Y acá hay un concepto importante para la identidad judía. Nosotros somos un pueblo que estamos interactuando con otros pueblos, con otras circunstancias, con circunstancias históricas. Y no nosotros, todos los pueblos y todas las personas interactuamos constantemente con otros. Y hay personas que se olvidan quiénes son ellos mismos y solamente son en función de cómo actúan los demás con él. Soy una reacción de cómo mi padre me trata a mí, de cómo mis hermanos me tratan a mí, de cómo otros pueblos me tratan a mí.
Hay muchos judíos, por ejemplo, que lo único que configura su identidad judía tiene que ver con el antisemitismo o con la Shoah. Porque es lo único que pueden asociar al judaísmo. Hay algunas personas que se dedican a una tarea específica porque tuvieron una experiencia que alguien interactuó con ellos y toda su vida se dedican a ello. Y eso nos hace dejar de lado lo que somos nosotros en realidad, todo nuestro interior, toda nuestra personalidad, nuestras capacidades, nuestras habilidades. No seas más Jacob, tenés que ser Israel. Este es el mensaje que nos da esta visión profética que tuvo Jacob cuando se enfrenta con ese ángel. El ángel le dice, vos para persistir, subsistir, sobrevivir y tener sentido en la vida, no tenés que ser una reacción del otro. Tenés que ser una acción tuya y no una reacción del otro. Una acción tuya positiva, auténtica. Es un padecimiento hoy, por ejemplo, al haber tanta interacción en las redes sociales, en la comunicación, en lo mediático, que uno vive en función de lo que escucha, de lo que ve, de lo que le mandaron, de cómo reaccionó la gente con él. Deberíamos hacer un viaje que nos traslade hacia nuestro interior un poco, cada tanto, aislarnos de cómo el mundo interactúa entre nosotros, porque en tanto interactuar nos olvidamos de nosotros mismos, como pueblo judío y como individuos. El judaísmo, lo que hacemos acá, estudiar Torah, este es el judaísmo auténtico que es nuestra identidad. No porque el otro me persigue, entonces yo tengo una identidad. Tengo una identidad porque yo conozco mi tradición, conozco mi cultura, estudio mi Torah, conozco mis leyes, y eso me da a mí una existencia auténtica, positiva, no como un elemento que está supeditado a lo que el otro haga. O sea que yo voy a hacer lo que el otro haga. Si el otro interactúa a mí, activo. Si el otro no interactúa a mí, no activo. No. Cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos una capacidad única, unas habilidades divinas que Dios nos dio. Y no la debemos dejar adormecer a causa de que estamos concentrados en lo que digan los demás, en lo que hagan los demás sobre nosotros, en cómo actúen los demás con nuestras personas. Debemos un poco escucharnos a nosotros mismos. Este es un buen mensaje para esta fecha de víspera de Rosh Hashanah, cuando se crea el hombre. El hombre fue creado uno, no fue creado como restos de las criaturas que fueron creadas en cantidad. Las vacas, los camellos, los insectos, los reptiles, los peces, fueron creados en cantidades. En el relato bíblico dice que cuando Dios creó al ser humano, lo creó uno, Adán y Javá, para enseñarnos que cada uno tiene un aporte especial que dar a la humanidad. No seamos reactivos, seamos proactivos. Gracias.